Amén. Bien. Abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 13, verso 1 y 2. Libro de Números. ¿Ya? Ese es el nombre griego para el que no sabe, ¿cierto? Números. Pero el nombre en hebreo es Bamidbar. Amén. Números, capítulo 13, verso 1 y 2. Dice, leamos todos juntos. 1, 2, 3. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Amén. Lo voy a leer yo ahora fuerte para que usted lo escuche. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual, escuche esto, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Amén. Bien, todos saben que esta semana estudiábamos la porción del libro de Números desde el capítulo 13 al capítulo 15. Amén. Era cortita esta semana. Todos tenían que estudiar en la semana, me imagino que lo hicieron, ¿cierto? Leer estos capítulos, ¿ya? Y la verdad que en el capítulo 13 podemos encontrar y tomar una hermosa enseñanza que nos va a dirigir en nuestro camino a la tierra prometida. ¿A cuántos Dios le ha prometido cosas? Amén. ¿Cuántos tienen promesas de Dios? Amén. Todos tenemos una promesa de Dios. Amén. Y esta enseñanza nos va a guiar a cómo poder tomar esas promesas, tomar esa tierra prometida que Él nos ha dado. Amén. Así que básicamente lo que estamos viendo en Números capítulo 13, póngame atención, es a Moisés enviando, repita después de mí, enviando 12 hombres a espiar la tierra prometida. Amén. 12 hombres que Moisés está tomando y los está enviando para espiar la tierra prometida. Ahora escuche bien, esa palabra que leímos ahí como envía, ¿ya? Envía, esa palabra en hebreo es shalach. Repita después de mí, shalach. ¿Ya? ¿Por qué estudiamos el hebreo? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. ¿Ya? Entonces la palabra envía es shalach. ¿Ya? Y esa es la palabra que Septuaginta, ¿ya?, tradujo del hebreo al griego como apostelos. ¿Ya? Escuche bien, mire. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo. Y cuando aparece esa palabra envía, esa palabra en hebreo en el idioma original es shalach. Pero cuando la Septuaginta tradujo el hebreo original al griego, lo tradujo como la palabra apostelos. Y esa es la palabra que nos llega a nosotros en español como apóstol. ¿Ya? Apóstol. Así que shalach o shaliach, enviado, enviar. ¿Ya? En hebreo, ¿cierto? Es enviado, enviar, un emisario, un mensajero. ¿Ya? Eso en español nos llega como apóstol. Así que los 12 apóstoles, ¿ya?, no están en el Nuevo Testamento. Nacen ya desde Números capítulo 13. Hay 12 apóstoles, 12 shaliach, que han sido enviados como emisarios, ¿ya?, por la mano de Moisés a espiar la tierra, ¿ya? Y estos 12 fueron enviados por una misión a favor del pueblo. Escuche bien, fueron enviados por una misión a favor del pueblo. Un apóstol, su misión es siempre a favor del pueblo. ¿Ah? Un apóstol, un shalach, un apóstol, ¿ya?, un emisario, un mensajero es siempre un hombre que tiene una misión, ¿ya?, o que cumple una misión a favor del pueblo de Dios. Amén. Entonces, lo que Moisés le pidió a estos apóstoles es lo que Dios le pide, ¿ya?, a nosotros como iglesia apostólica. ¿Ya? Lo que Moisés le pidió a estos 12 apóstoles, a estos 12 espías, es lo que Dios nos pide a usted y a mí
si queremos ser una iglesia o una comunidad apostólica. ¿Y qué es lo que Moisés les pidió? Que fueran, que espiaran y que trajeran un reporte positivo. Amén. ¿Amén? O sea, para que nosotros seamos una iglesia apostólica, o para que usted y yo nos movamos en un mover apostólico, ¿ya? Tiene mucho más que ver con lo que hacemos que con nuestra apariencia, ¿ya? O sea, una iglesia apostólica es una que ha sido enviada para traer un reporte positivo al pueblo de Dios. Amén. ¿Amén? Una persona que trae un reporte positivo está funcionando como un apóstol, ¿ya? Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 15. El apóstol Pablo viene donde él nací, donde Santiago, a entregar un reporte positivo. Y él trae un reporte, dice, los gentiles se están convirtiendo, los gentiles están recibiendo la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, una iglesia apostólica entrega un mensaje, ¿ya? Un reporte positivo al pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. Ahora, este mensaje que tenían que entregar estos apóstoles, ¿ya? Era el mensaje que Dios ya había dado. ¿Sí o no? Dios ya había dicho que esa tierra iba a ser para Israel. Dios ya había dicho que esa tierra Israel la iba a conquistar. Así que básicamente lo que tenían que hacer estos espías era traer un reporte sincronizado o de acuerdo a lo que Dios ya había dicho. ¿Amén? Sí, eso es un apóstol. Es alguien que entrega un mensaje, alguien que entrega un reporte conforme a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. ¿Amén? Eso es un apóstol. Entonces, de hecho, la palabra Shalach, en su primera mención, está en Génesis capítulo 3. Cuando Dios envía ¿a quién? A Adán. Lo envía a labrar la tierra. Así que, gramaticalmente, por lo menos, ¿ya? Podríamos decir que el primer apóstol, el primer Shalach, fue Adán. Cuando Dios lo envió, dice la Biblia que lo envió, ahí aparece la palabra Shaliach, apóstol, ¿ya? Dios lo envió ¿a qué? A labrar la tierra. Así que un apóstol no ha venido a ser servido, sino a labrar la tierra, a servir, a trabajar. Un apóstol es alguien que deposita una semilla en ti. ¿Amén? Es un pionero, alguien que abre camino, alguien que está abriendo la tierra. Eso es un apóstol, ¿ya? Entonces mire, esto es interesante. Escuche bien. El versículo dice que Dios dijo, el versículo dice que Dios le dijo a Moisés, envía hombres, tú, para espiar la tierra. Eso es lo que dice el verso. Pero cuando usted lo lee en hebreo, ¿ya? El verso dice lo siguiente, dice, envía para ti hombres que espíen la tierra. ¿Ya? Deuteronomio capítulo 1, si usted lo lee, se va a dar cuenta que a quienes se le ocurrió la idea de enviar espías fue al pueblo. No fue a Dios. Para Dios no había duda. Para Moisés tampoco. Pero el pueblo quiso enviar espías. Por eso entonces que en hebreo el verso dice, envía para ti hombres. Los rabinos entienden que Dios está diciendo, mira Moisés, yo no estoy de acuerdo, pero ya, me tienen hasta aquí, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Envíen espías si el pueblo quiere espías. Envíen. Es decir, el pueblo entró en la voluntad permisiva del Señor. ¿Ya? Así muchas veces nosotros, por cansancio, muchas veces entramos en la voluntad permisiva del Señor. Entonces, es interesante, hermano, porque vemos que el pueblo, escuche bien, tenía su mirada puesta, ¿ya? En los espías, en que los espías trajeran una señal. Ya para ellos, escuche bien, no era suficiente la palabra y la promesa del Señor. El Señor ya había dicho, te daré esta tierra. El Señor ya te ha dicho, te voy a abrir este negocio. El Señor ya te ha dicho, te voy a prosperar. El Señor ya te ha dicho, te voy a dar un hijo. El Señor ya te ha dicho muchas cosas. Pero usted y yo actuamos como el pueblo. Pedimos señales. Queremos una señal. Queremos que Dios nos confirme, nos reconfirme, nos ultraconfirme. ¿Sí o no?
Porque lamentablemente somos como el pueblo, andamos más por vista que por fe. Queremos que todo lo que realmente Dios nos ha dicho, ¿ya? Queremos tener señales de eso, queremos verlo. Pero la Biblia dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. Es decir, no importa que usted no vea, lo que importa es que usted crea y confíe en la voz de Dios. Entonces para el pueblo ya no era suficiente la voz de Dios. Por eso pidieron espías, porque su mirada ya no estaba en la palabra, en las promesas de Dios. Su mirada se volcó a las señales, a lo tangible, a lo palpable, a ver algo tangible que les pudiera confirmar, ¿ya?, lo que Dios ya había dicho. Entonces, sus ojos estaban en la incredulidad, en la incertidumbre. Por lo tanto, pidieron señales. Y este es el tema central de la enseñanza de hoy. ¿A dónde están puestos nuestros ojos? ¿A dónde están puestos nuestros ojos? Porque depende de donde tú estés mirando. Y como estés mirando, vas a avanzar a la tierra prometida, a lo que Dios te ha prometido en su palabra. Dependiendo de cómo tú estés mirando y lo que estés mirando, vas a avanzar a tu tierra prometida. El pueblo tenía su mirada, sus esperanzas en señales. Ellos querían ver señales, no querían avanzar sin antes ver. Para ellos la palabra no era suficiente. Para ellos la promesa no era seguridad completa, no era certeza total. En pocas palabras, la palabra del Creador no bastaba. Hermano, qué terrible ver que para la gente la palabra de Dios no es suficiente. Si Dios, iglesia, escúchame, si Dios te ha prometido algo, si Dios te lo ha dicho, si Dios te lo ha dicho por su palabra, a través del pastor, a través de un hermano, si alguien oró por ti algún día y te entregó una palabra, hermano, eso tiene que ser suficiente para que tú creas y permanezcas perseverando. La palabra es suficiente. Hay gente que si no ve las señales, entonces desisten. Si no ven señales, desisten. Escuche, porque esto les pasa mucho, ¿ya? Yo conozco gente que no se mueve si no es por una visión, si no es por un sueño. Hermano, la Biblia es suficiente para que usted se mueva. La palabra de Dios es suficiente para que usted la crea y la ponga por obra. Por eso es importante estudiar la palabra. Usted no depende de un hombre, usted no depende de un sueño que vio, que no vio, que escuchó, que no escuchó. Hermano, la Biblia es suficiente para que usted la crea y la ponga por obra y va a ver que va a ser bendecido. Amén. Entonces, esta gente que constantemente vi una visión, tuve un sueño. Y amén, no es que yo no crea en esas cosas, pero yo digo, bueno, ¿y la palabra no es suficiente para moverte? Bueno, ¿y la Biblia no es suficiente para creerla y ponerla por obra? ¿No es suficiente? La voz, la promesa de Dios no es suficiente, no basta. Hay gente al día de hoy, hermano, que pareciera que la Biblia no es suficiente para ellos. ¿Ah? Pareciera que la Biblia no es suficiente para ellos. O sea, hermano, ¿cómo usted va a pedir señales si, por ejemplo, un soltero que sabe que la niña que le gusta es inconversa, ¿ya?, no quiere nada con Dios y anda ahí, ¿cierto?, ahí en el, ¿cómo se dice? Ya no sé cómo se dice, ¿ya? Pero en mis tiempos se decía en la rumba. Pero mire, si el chico es soltero y sabe que la niña es inconversa, que lo va a llevar a cosas que todos queremos que no llegue, ¿cierto? ¿Ya? Hermano, ¿qué señal más quiere? ¿Qué señal más quiere? No, pastor, es que yo la convierto. No, ¿a dónde? ¿Ya? No, hermano, o sea, la Biblia es suficiente para usted caminar y avanzar conforme a los planes que Dios tiene con usted. La Biblia es suficiente. Amén. Amén.
entiendo cómo hay gente, hermano, que ve ángeles, demonios, visiones todos los días. Hermano, a mí hace por lo menos unos 5 años no se me cruza un gato negro. ¿En serio, hermano? Y no es que no crean estas cosas, pero hay gente que ve demonios todos los días y nunca ve a Dios. ¿Ah? Entonces, usted no puede andar. La Biblia dice que no andamos por vista, andamos por fe. Amén. Entonces, lo que yo le quiero decir es, pastor, entonces nunca más puedo soñar con Dios. No, sueñe con Dios, tenga visiones. Pero hermano, hay una palabra que es suficiente para que usted avance. Y es la palabra de Dios. Amén. 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 Y es gratis. Pero hay que estudiar. Por eso yo creo que hay gente que prefiere la visión y el sueño antes que la Biblia. Porque la visión y el sueño se reciben durmiendo. Pero para la palabra hay que estudiar, hay que leer. Amén. Entonces, hermano, lamentablemente hay mucha gente que camina por señales. Y Jesús dijo, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo: esta generación perversa demanda y pide señales. Señales. Sí, porque la señal es evidencia de que hay incredulidad, de que te está faltando la fe, de que en algo estás inseguro. Entonces Jesús dijo: no, esa es una generación perversa la que pide señales. ¿Ya? Lamentablemente hay mucha gente que anda más por señales que por fe. O sea, si no hubiera un milagro en el culto, estuvo mal. ¿Por qué? Porque no vieron señales. No, hermano, caminamos por fe y no por vista. ¿Ven? Entonces, miren, ellos pidieron que Moisés enviara espías. Querían ver realmente qué era lo que sucedía. Pusieron en duda la voz de Dios y pusieron sus ojos en la realidad física de Canaán. Más la realidad física nunca ha sido determinante para que Dios actúe. Amén. La realidad física nunca ha sido determinante para que Dios actúe. La realidad física de Sara y Abraham era que por ningún motivo podían tener hijos, pero Dios les dio un hijo. Sí, porque la realidad física nunca ha sido un determinante. Por lo tanto, debemos dejar de mirar hacia donde miraba y cómo miraba el pueblo. Ellos miraban las señales, ellos estaban pendientes de la realidad física. Cuando la palabra de Dios era totalmente suficiente y certera. ¿Ya? Entonces, el pueblo estaba confiando más en sus estrategias. Ellos dijeron: no, antes de tomar la tierra, creemos que lo mejor, Moisés, es enviar espías. Pero esa nunca fue estrategia de Dios. Era una estrategia del pueblo. Sus ojos estaban puestos en su fuerza, en sus capacidades, en su sabiduría. Ellos querían tomar la tierra por su forma, mas no por la forma de Dios. Por eso es que entendemos que Dios le dice a Moisés: mira, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Porque cuando tú ya comienzas a caminar bajo tu estrategia, bajo tu sabiduría, entonces Dios dice: bueno, has desechado mi sabiduría, has desechado mi estrategia, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Ahora, mire, guárdese esto, porque mire lo importante que es esto, que el pueblo comenzó a andar por su estrategia, por su sabiduría. Mire ahora a dónde estaba puesta la mirada y los ojos de Moisés. Escuche bien. Mientras la mirada del pueblo estaba en las señales y en su plan, mire dónde estaban los ojos de Moisés. Cuando Moisés envía a los espías, ¿ya? Cuando Moisés envía a los espías, antes de enviarlos, escuche, antes de enviarlos, él toma a un varón, a un muchacho llamado en ese minuto Oseas. Y antes de enviarlo, Moisés le cambia el nombre y le pone el nombre Josué. O sea, antes de enviarlo, Moisés dice: no, antes de enviarlo, a este cabrito le voy a cambiar el nombre. De Oseas se lo cambia a Josué. Mira dónde estaba mirando Moisés. Mire, básicamente
lo que Moisés hizo, escuche bien, cuando le cambió el nombre a Oseas para transformárselo a Josué, ¿sabe qué es lo que él hizo? Él, a ese nombre Oseas, ¿ya?, que en hebreo es Oshea, básicamente lo que Moisés hizo, le agregó una letra hebrea, la letra Yod, al principio, y formó el nombre Yehoshua, o Josué, que nos llega a nosotros como español, ¿ya? Entonces mira dónde estaban los ojos de Moisés. ¿Qué enseña la letra hebrea Yod en pictografía? ¿Qué es? Un brazo fuerte, extendido, el brazo del Señor. O sea, mire, mientras la mirada del pueblo estaba en su estrategia, en su plan, la mirada de Moisés estaba en que lo que iba a resultar era que los espías fueran con el brazo extendido del Señor. O sea, mire dónde está puesta la mirada de Moisés. Está puesta en que la victoria, el éxito de la misión, va a ser única y exclusivamente porque el brazo del Señor está primero. Porque la primera estrategia es que el brazo del Señor está con ellos. Aleluya. El pueblo tiene sus ojos en las señales, más Moisés tiene sus ojos en el brazo fuerte del Señor. En el brazo fuerte del Señor. El pueblo tiene sus ojos en la incertidumbre, en la incredulidad, en la preocupación. Pero Moisés tiene puestos sus ojos en la seguridad del brazo extendido del Señor. Escuchen, Moisés estaba mirando la perfecta victoria. Moisés estaba mirando el plan de Dios. El pueblo miraba su victoria y su plan. Pero Moisés miraba la victoria y el plan de Dios. Porque antes de enviarlo, él toma a Josué, que en ese minuto, escuche bien, se llamaba Oseas. Y Oseas, ¿sabe lo que significa? Salvación. Pero cuando Moisés le cambia el nombre a Josué, entonces ahora el nombre significa el Señor es salvación. Así que la mirada de Moisés está puesta en que sea Dios el que da la victoria. Así tienes que mirar tú. No mires tus capacidades. No mires lo bien que tú lo puedes hacer. No mires lo despampanante que pueda ser tu estrategia. Sino que mira que tu victoria va a venir por la mano de Dios. De la mano de Dios vienen las victorias, iglesia. Aprende a confiar en su brazo fuerte. Aunque Josué era el mejor guerrero, hermano, era el mejor guerrero que tenía Israel, Moisés no estaba mirando la gran capacidad de Josué. Él estaba mirando a Dios actuar por medio de él. Aleluya. Moisés no estaba mirando la victoria por medio de sus recursos, sino por medio del brazo fuerte del Señor. Yo te pregunto a ti, ¿a dónde estás mirando? ¿De dónde viene tu victoria? ¿A dónde está puesta tu esperanza? ¿A dónde están puestos tus ojos? ¿De qué forma te ves conquistando? ¿Por medio de ti o por medio de Dios? Agrega el brazo fuerte a tus negocios. Agrega el brazo fuerte a tus desafíos. Agrega el brazo del Señor a tus conquistas. Aleluya. Ahora mire, hermano, esto es tremendo. Mire lo que dice el verso 2 de Números capítulo 13, lo que leímos. Dice que Dios, cuando le dijo a Moisés, envía hombres, le dijo, envía hombres a la tierra que yo les doy. Que yo les doy. Por lo tanto, cuando Moisés le cambia el nombre a Oseas, poniendo el brazo fuerte del Señor por primero, lo que Moisés está haciendo es, se está sincronizando o poniéndose de acuerdo con la mirada de Dios. Porque Dios ya había dicho que Él era el que daba la tierra. Por lo tanto, Moisés opera bajo ese principio. Se pone de acuerdo con la mirada de Dios. Moisés comienza a mirar como Dios mira.
falta mirar al que está, mira el que está a su lado. Mírelo como Dios lo mira. Dios dice que es hermoso. Dígame, amén. Amén. Moisés está viendo lo que Dios ve. Yo doy esa tierra a Israel. Por lo tanto, Moisés le cambia el nombre a Oseas, para que sea Dios quien da la salvación. Moisés está mirando lo mismo que Dios ve. Cuando sincronizas tu mirada con la mirada del Creador, entonces vienen los cambios. Entonces vienen los cambios. Cuando Moisés sincronizó su mirada con el Señor, entonces vino el cambio en Josué. Vino el cambio en Oseas. Se produjo un gran cambio. ¿Por qué no hay cambio en nuestra vida? ¿Por qué no hay cambio en nuestras situaciones? Porque seguimos dependiendo de nuestras propias fuerzas y no ponemos el brazo del Señor por primero. Aleluya. Escuche, cuando Moisés mira como Dios mira, entiende que no son sus recursos, no es el guerrero Josué, es Dios en él. Es Dios en él. El recurso de Moisés, llamado Oseas, se transformó en un recurso imparable y poderoso solo cuando Moisés miró como Dios miraba. Cuando las cosas cambian y se hacen más fuertes, cuando comienzas a mirar como Dios mira. Cuando las cosas cambian y se hacen más fuertes, cuando comienzas a mirar como Dios mira. Amén. ¿Se acuerda de la historia de David? Cuando Samuel fue a buscar, el Señor le dijo: voy a ungir a otro rey para Israel. Anda a buscar. Pero antes cuando Samuel llega a la casa, el Señor le dice: antes Samuel, antes de que unjas al próximo rey, quiero decirte algo. Quiero decirte que yo no miro lo que el hombre mira. Quiero decirte que tienes que mirar como yo miro. Porque solo así vamos a encontrar al nuevo rey. Amén. Aleluya. Usted no va a encontrar a ese David que se ponga a favor de usted, ¿ya? Hasta que no sincronice su mirada con la mirada del Creador. Tiene que dejar de mirar las apariencias. Comience a mirar el corazón de los hombres. Comience a mirar el corazón de las personas. No se impaciente por las apariencias. Mire como Dios mira. Aleluya. Es interesante ver que cuando Moisés le cambió el nombre a Josué, lo único que le agregó fue una yod, una letra hebrea yod. ¿Y sabe por qué es interesante? Porque esa letra hebrea es la más chiquitita de todo el alfabeto. Es prácticamente un puntito. Escuchen, pequeños detalles pueden provocar grandes cambios en las personas que amas. Pequeños detalles son los que enamoran a tu esposa. Pequeños detalles. Por eso yo llevo con un bonobón nomás a la casa. Porque no es. No, hermano, escúchame bien. Pequeños detalles pueden producir grandes cambios. Grandes cambios. Así que no mire por poco eso que de repente se le viene a la mente. Dice: ¿pero funcionará esta cuestión? No, hermano. Pequeños detalles son los que van a marcar a tus hijos. Pequeños detalles cambian el matrimonio. Pequeños detalles pueden cambiar tu iglesia. No mires por poco lo que Dios ha puesto en tus manos. Una pequeña letra cambió la vida de un hombre. Pequeños detalles pueden transformar la vida de una persona. Pueden transformar una situación que estás viviendo. Pequeños detalles. ¿Sabe que venir a congregarse es un pequeño detalle? Porque esto es poco.
Venir y estar 2 horas aquí sentado 3 horas escuchando es poco. Pero esto que es poco puede transformar una situación a favor tuyo. Es que en las manos de Dios no hay poco, no existe lo poco. Fue con 5 panes y 2 peces que el Señor, cuando los pusieron en sus manos, alimentó a miles. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevarlo poco a las manos del Maestro. Y el Maestro lo convierte para miles. No hay poco en el reino de Dios. No existe lo poco en el reino de Dios. Por eso el Señor dijo que la fe es como un grano de mostaza, pequeña, pero que puede causar grandes cambios, grandes victorias, grandes bendiciones. Por lo poco Dios puede hacer mucho. Amén. Den un aplauso al Señor. Así que no crea que es poco eso que de repente se le viene a la mente. No crea que es poco. Amén. Aleluya. Ahora, una vez que los espías van a explorar la tierra, ocurre una tragedia. Ellos vuelven y la mayoría de los espías, 10 de los 12, para ser exacto, entregan un informe negativo. Entregan un mal reporte de la tierra. Y es que siempre, hermano, siempre la voluntad permisiva del Señor termina mal. Y tú dices, chuta, ¿y entonces para qué la permitió? ¿Sabe para qué? Para que usted se dé cuenta que la mejor voluntad siempre es la perfecta. Sí, a veces tú le pides algo a Dios que no está en su perfecta voluntad, pero ya lo tenés tan cabreado que te dice como a Moisés, ya, ¿sabes qué? Ahí está. Es una voluntad permisiva. ¿Pero por qué Dios te la da? Para que te des cuenta que al final no era lo mejor para ti. Entonces, vuelves corriendo a buscar la voluntad perfecta. Terminó en tragedia. Estos 10 espías dieron un informe, hermano, totalmente negativo, pesimista. Fallaron. ¿Por qué? Porque mira dónde estaban sus ojos. Escuche bien. Números 13:32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel. Mire qué interesante, que la Biblia dice que hablaron mal, aun cuando ellos dijeron la verdad. O sea que no siempre decir la verdad es lo correcto. Profundo. Porque la verdad tiene su tiempo, la verdad tiene su forma, la verdad tiene una actitud que si usted no logra alcanzarla, aunque haya sido una verdad, va a decir como aquí en la Biblia: hablaron mal ante los ojos del Señor. Es que en el nombre de la verdad usted no se puede amparar para destruir lo que usted quiera destruir. La verdad a usted no lo ampara para hacer lo que quiera. ¿Me está escuchando? Entonces mire, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían visto, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así nos veíamos entre ellos. ¿Qué vieron los espías? ¿A dónde estaba puesta la mirada de los espías? Ya vimos dónde estaba puesta la mirada del pueblo, la mirada de Moisés. Mira dónde estaba la mirada de los espías. Primero, en la fuerza de sus enemigos. En la fuerza de sus enemigos. Hay gente que está mirando más la carta del banco que la fuerza de Dios.
¿Me está entendiendo? Hay gente que le teme más al banco que a Dios. Hay gente que mira más la fuerza de la enfermedad que el poder de Dios. Los espías miraron más la fuerza de sus enemigos. Ellos dijeron: son grandes, son gigantes. Ellos miraban la fuerza de su enemigo, olvidando, desechando la fuerza de Dios. Escúcheme algo. La fe no niega la realidad de las cosas. La fe no es ciega. La fe no niega lo que está ocurriendo. De hecho, la fe muchas veces no te exime ni siquiera del dolor. Pero la fe asume que Dios tiene más poder que cualquier circunstancia. Y que algún día eso se va a manifestar. ¿Me está entendiendo? La fe no niega lo peligrosa que es esa enfermedad, pero asume que Dios tiene poder para sanarla. ¿Qué más miraron los espías? Su capacidad y sus limitancias. Son más fuertes que nosotros, dijeron. Miraron sus incapacidades y las incapacidades del pueblo. Hermano, nosotros podemos ser pocos y pequeños, poco en número, poco en recursos, pero nosotros no dependemos de nosotros mismos. Por eso nuestra limitación más importante es nuestra falta de fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a aquella montaña: muévete y échate al mar, y se haría. Pero los espías se miraron ellos, sus capacidades, y no las capacidades que Dios les daba en la fe. Hay capacidades en la fe que vienen del cielo. Entonces, mire, Dios nunca ha negado la presencia de enemigos y desafíos, pero Él nos anima a mirarle a Él. Él nos anima a mirarle a Él. Y ese fue el error de estos espías. Los espías se miraban a ellos mismos, miraban sus capacidades. Miren lo que dice el Salmo 27. Algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor. Y usted sabe lo que significa esa palabra nombre. Shem, capacidad, virtud, fama. Que la gente confíe en lo que quiere, pero nosotros confiamos en la capacidad del Señor. Nosotros confiamos en la fama, en la virtud del Rey. Y Él tiene fama y virtud de Todopoderoso. Él tiene fama y virtud de Sanador. Finalmente, también los espías estaban mirando las tragedias. Usted conoce, yo he conocido gente que lo único que habla es tragedia todo el día. No, es que me levanté y ya me dolía la cabeza. Después iba a tomar la micro y atropellaron a uno frente mío. En la micro que iba chocamos. Pura tragedia, todo el día. ¿Sí? Eso es lo que dijeron los espías. No, fuimos a ver la tierra y lo primero que vimos que esa tierra se tragaba a sus habitantes. No, que íbamos a ir para allá. ¿Sí? Hermano, mientras tus ojos estén puestos en las situaciones difíciles, en las cosas que no se están dando, hermano, vas a estar limitado. El miedo te va a paralizar. El temor te va a paralizar. ¿Saben lo que dicen los comentarios de los rabinos en el Midrash? Dicen que esa gente que estaba muerta y que la tierra se lo estaba tragando, había sido una plaga que Dios envió. Pero cuando los espías miraron, se asustaron. Y era Dios actuando a favor de ellos. O sea,
¿Qué me enseña esto? Que a veces las tragedias que están ocurriendo cerca de ti, puede que sea Dios obrando. Puede que sea Dios obrando. Por eso, arranca tu mirada de las cosas que no se están dando. Entrégaselas al Señor. Entrégaselas a Dios. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué estos espías no dijeron? ¿Por qué no dijeron? ¿Y si es Dios el que está matando a esta gente? Porque no tenían la fe de decir que Dios tenía todo bajo control. No tenían esa fe de poder confiar en que Dios estaba obrando. Ahora miren, para ya ir finalizando. 10 espías entregaron un reporte negativo, más 2 entregaron un buen reporte. Uno de ellos, Josué, y el otro, Caleb. 2 buenos nombres para que usted se los ponga a su hijo. Josué y Caleb. Cuando mi esposa perdió su gemelito, le íbamos a poner Josué y Caleb. Ya que buenos son nombres, ¿eh? Así que miren, ¿a dónde estaban puestos los ojos de Caleb? ¿A dónde estaban puestos los ojos de este hombre que entregó un buen reporte? Miren, cuando usted lee el capítulo 13, usted se va a dar cuenta que los espías recorrieron toda la tierra y que llegaron hasta Hebrón. Así se llamaba una región, Hebrón. ¿Ya? Lo interesante es que cuando usted lee este verso de Hebreo, no dice ellos llegaron a Hebrón, ¿ya? Porque así fue traducido al español. Pero en hebreo dice él llegó a Hebrón. Entonces, los rabinos dicen esto. ¿A quién se refiere? ¿Quién fue el que llegó a Hebrón? Los rabinos dicen fue Caleb, siervo del Señor. Miren qué interesante, hermano. Qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque los rabinos dicen que Caleb fue a Hebrón. ¿Sabe para qué? Porque ahí estaba la tumba de Abraham, de Sara, de Jacob y su esposa. Es decir, mire, mientras los ojos de los 10 espías que entregaron el reporte negativo, ¿ya?, estaba en la fuerza de los enemigos, en las tragedias, mira dónde estaban los ojos de Caleb. Los ojos de Caleb estaban en los padres de la fe. En los padres de la fe. Mientras los ojos de los otros 10 espías estaban en sus limitancias, en sus capacidades, los ojos de Caleb estaban en aquellos hombres que, aunque tenían limitancias e incapacidades, habían logrado cumplir el propósito de Dios. Los ojos de Caleb estaban puestos en ese viejo Abraham con esa vieja Sara, que aunque tenían limitancias, vieron la gloria de Dios teniendo un hijo. Los ojos de Caleb estaban puestos en los hombres de fe. ¿A dónde están puestos tus ojos? ¿A quién estás mirando tú? ¿Al que cayó muerto? ¿Al que desistió? ¿Al que dejó de correr? ¿O tus ojos están puestos en aquellos hombres de Dios que con las mismas incapacidades que tú tienes, que con las mismas debilidades que tú tienes, han podido permanecer y llevar a cabo el propósito de Dios? Tremendo, hermano. Caleb estaba mirando a los padres de la fe. La iglesia necesita que se levante ese tipo de gente. Gente que su mirada esté puesta en los padres de la fe. Que aunque la mayoría esté mirando sus incapacidades, él esté mirando a aquellos que aún con incapacidades lograron ser grandes en Dios. Amén. Aleluya. Cuando todos estaban mirando lo difícil de la situación, Caleb estaba mirando a los padres de la fe. ¿Sí, hermano? A donde tú estás mirando,
es grave. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer? Dijo el maestro, te doy un consejo, mejor arráncate. Porque es preferible perder un ojo que toda tu vida. ¿Qué estás mirando? ¿Y cómo estás mirando? Cuando Caleb miraba la tumba de los patriarcas, Caleb decía, es posible ser grande aún con dificultades. Es posible llegar a la meta aún siendo tan pequeños, aún siendo tan pocos. Es posible perseverar en la fe. Caleb también dijo, escuche bien, vamos a tomar la tierra, vamos a conquistarla. Los sabios dicen que los otros espías realmente lo que no querían era tener que ir a luchar para tomar la tierra. No es que no creían que Dios se la podía dar, es que ellos no querían trabajar para tomar la tierra. Y esto es muy interesante, hermano. Mire, escúcheme bien, póngame atención. Porque Caleb dice, cuando él se levanta y están todos dando su reporte, Caleb se levanta y dice, no, vamos a ir a luchar y vamos a conquistar esa tierra. O sea, Caleb está consciente, escuche bien, Caleb está consciente que el éxito conlleva trabajo. Porque hay gente que solo está mirando el éxito, sin tomar en cuenta que para llegar a ese éxito hay un proceso que nadie puede obviar. Amén. Sí. Podemos mirar las portas, ¿cierto, Felipito? Pero nadie vio la Fiorino. Podemos mirar la peluquería del Angelito, pero nadie vio cuando él iba a sus clases. Podemos estar mirando el éxito de la iglesia. Que la iglesia sea hermosa, sea grande, amén. Pero muchos se saltan el proceso de la lucha que va a conllevar eso. Del esfuerzo que va a conllevar eso. A todos nos gusta mirar el matrimonio exitoso. Pero no se olvide que tiene que mirar también el esfuerzo y el trabajo que conlleva eso. Entonces, Caleb estaba consciente de eso. Él dijo, vamos a luchar y vamos a conquistar. Es decir, su mirada no solamente estaba puesta en el éxito, en la conquista. Su mirada también estaba puesta en que para llegar a esa conquista había que trabajar, había que esforzarse, había que perseverar, había que ganar batalla, había que luchar. No era gratis. Pero mucha gente solamente tiene su mirada puesta en el éxito. Hay que trabajar. No es gratis una iglesia exitosa. No es gratis un gran ministerio. Conlleva esfuerzo, trabajo, perseverancia. Es decir, Caleb tenía una mirada en orden. En orden. Porque nos gusta saltarnos los procesos. ¿Sí o no? Nos gusta llegar a la otra orilla, pero sin que al medio del mar haya tormenta. Ahora lo último que Caleb sabía es que esa tierra la tomarían porque Dios lo había prometido. Caleb, cuando dio su reporte, dijo, todo lo que Dios dijo es verdad. Así que vamos y tomemos la tierra.
para Caleb ver que la tierra era como Dios había dicho, fue confirmación de que así como Dios no había mentido de la tierra, tampoco había mentido de que ellos la tomarían. Caleb sabía que la tierra se tomaría no por sus propias capacidades, sino solo por la palabra que Dios ya había declarado. Es decir, los ojos de Caleb estaban puestos, fijos en la palabra y en la promesa del Señor. Amén. Claudito, acompáñame. Así que, hermanos, Números capítulo 13 tiene un común denominador, como ya lo hemos venido hablando, y es que todos miraron a algún lugar. Todos pusieron su mirada en algo. Amén. Por lo tanto, el punto importante es que hacia donde pusieron su vista, hacia donde miraron, eso decretó un destino en sus vidas. Un destino fue decretado según lo que el pueblo, o según a dónde pusieron su mirada. Todos los que escucharon el informe negativo de los 10 espías, escuche mi iglesia, por decreto del Señor, murieron en el desierto. Por lo tanto, la pregunta del día de hoy es, para ti y para mí, ¿a dónde estamos mirando? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo estás mirando tu matrimonio? ¿Cómo estás mirando a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo estás mirando a tus hijos? ¿Cómo estás mirando la iglesia? ¿Cómo estás mirando lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Vamos a mirar a dónde miró el pueblo? ¿Vamos a mirar a dónde estaba mirando Moisés? ¿O vamos a mirar a dónde estaban mirando los espías? ¿O vamos a mirar como estaba mirando Caleb? Como tú elijas mirar, va a decretar un destino sobre ti. Va a decretar un destino sobre ti. Por eso en esta misma porción, Números capítulo 14, encontramos que luego de este episodio el Señor da un mandamiento. ¿Cuál mandamiento? El de los tzitzit, en hebreo tzitzit, los flequillos. Básicamente este mandamiento era que cada varón de Israel tenía que ponerse unos flequillos aquí en sus mantos, y esos flequillos representaban las promesas y los mandamientos del Señor. Porque luego de este episodio, como todos decidieron acatar la mirada de los 10 espías, desechando lo que Dios había dicho, entonces Dios da este mandamiento para que nunca más la gente pusiera su mirada en otra cosa que no sean los mandamientos y las promesas del Señor. Es decir, estos flequillos que llevaban en sus bordes de sus manos iban a ser el recordatorio eterno de que su mirada tenía que estar puesta en la palabra que Dios les había dado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que hoy día tus ojos se vuelvan a su palabra. Que hoy día tus ojos, tus esperanzas, tu fe, tu confianza se vuelva a sus promesas.
El único remedio para la enfermedad llamada incredulidad, miedo y temor, es volverse a las promesas del Señor. Volver a fijar tus ojos en la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda cuando Jesús iba caminando y una mujer con un flujo de sangre ve que va pasando el maestro y dice: voy a tocar el borde de su manto? Si lo que esa mujer quería tocar eran los sisit del maestro, porque sabía que allí estaban las promesas. Pero su mirada, escuche bien, en sus ojos estaba la multitud, estaba su incapacidad, estaba su enfermedad, pero puso sus ojos en la palabra del Señor. Puso sus ojos en el borde del manto del maestro. Y cuando se aferró a ellos, recibió su libertad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. La pregunta es entonces, amada iglesia, ¿a dónde seguirás mirando? ¿Y cómo estás mirando? Aférrate al Señor, pon tus ojos en las promesas de Dios y aférrate a ellas. Y vas a ver cómo Dios comienza a obrar. De toda la generación del desierto, el Señor dijo, escuche bien, los únicos que entrarán a esa tierra serán Josué y mi siervo Caleb, a quien estimo mucho, porque tienen un espíritu diferente. Aún Moisés quedó fuera de la tierra. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando el pueblo pidió espías, tenía que haber dicho: eso no es de Dios. Pero cedió a la presión de la mayoría. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo después? Todo el pueblo prefirió escuchar a los 10 espías antes que a Josué y Caleb. Te doy un consejo, iglesia: no escuches a la mayoría, escucha la voz de Dios. Amén. Cierra tus ojos.